queremos resolver la ecuación dada. Observe cómo tenemos un exponente racional aquí. Para el primer paso, limpiaremos el denominador del exponente racional elevando ambos lados de la ecuación a la potencia del denominador. Recuerde, cuando tenemos poderes elevados a poderes, multiplicamos los exponentes. Entonces, para el primer paso, elevaremos ambos lados de la ecuación a la séptima potencia. Y ahora, simplificando a la izquierda, multiplicamos los exponentes. Si es útil, podemos escribir 7 como fracción, con un denominador de 1. Si multiplicamos, observe cómo tenemos un factor común de 7 entre el numerador y el denominador, que simplificaremos a 1. Entonces esto se simplifica a 1 aquí y aquí, y ahora multiplicando los exponentes, solo tenemos 3 veces 1 o 3, lo que nos da la cantidad x más 7 cubos. Es igual a 8 elevado a la séptima. Y ahora para resolver x, necesitamos deshacer el exponente de 3 tomando la raíz cúbica de ambos lados de la ecuación o elevando ambos lados de la ecuación a la potencia recíproca. Usemos exponentes racionales y elevemos ambos lados de la ecuación a la potencia de 1 o 3. Antes de hacer esto, sin embargo, quiero hacer un punto. Si este exponente aquí fuera par, tendríamos dos soluciones y para obtener ambas soluciones, tendríamos que incluir un más o menos a la derecha. En este caso, debido a que el exponente es impar, solo tendremos una solución y, por lo tanto, no incluiremos un más o un menos. Entonces, de nuevo, para deshacer el cubo, ahora elevaremos ambos lados de la ecuación a la potencia recíproca de 3, que es 1 3. A la izquierda multiplicamos los exponentes, 3 veces 1 3 es 3 3 o 1, el lado izquierdo se simplifica a la cantidad de x más 7, igual a la derecha, tenemos 8. Eleva el poder de 7 veces 1 3 o 7 3. Y ahora simplifiquemos 8 elevar el poder de 7 3. Vamos a convertir a la forma radical, porque el denominador es 3 tenemos una raíz cúbica. El radicando es 8, y debido a que esto se simplifica perfectamente, escribiremos el exponente de 7 fuera de la raíz cúbica, así, también podríamos ponerlo debajo de la raíz cúbica, pero de nuevo, porque esto se simplifica perfectamente, será mucho más fácil. La raíz cúbica de 8 es 2 y, por lo tanto, esto se simplifica de 2 a séptimo, lo que equivale a 128. Ahora sabemos que nuestra ecuación es x más 7 igual a 128. Así que el último paso es resolver para x, restamos 7 a ambos lados de la ecuación. Simplificando, tenemos x es igual a 121. Esta es la solución a la ecuación dada. Verifiquemos esto en la calculadora. Sustituimos 121 por x, que nos da la cantidad 121. Más 7, elevado a la potencia de 3 7. Raise the power of 3/7. Y observe que esto es igual a 8, verificando que nuestra solución sea correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.